Hola a todos. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre lo que es Alemania y el proceso que se lleva adelante con la reunificación de los dos estados alemanes. Recuerden que se habían creado en 1949 la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. Este proceso se enmarca dentro de una serie de revoluciones que se producen hacia 1989 en Europa Central y especialmente en Europa Oriental, generando el derrocamiento de lo que son los estados socialistas. Algunos autores llaman este periodo como el otoño de las naciones. La agitación comenzó en Polonia, siguió luego en Alemania Oriental, en Checoslovaquia, en Hungría y en Bulgaria. Específicamente en lo que es la República Democrática Alemana, se van a suceder toda una serie de movimientos, protestas y especialmente un éxodo migratorio hacia lo que es la República Federal Alemana, que va a producir este movimiento un cambio político muy importante. Y el 9 de noviembre de 1989 a las 19 horas se produce la apertura del muro de Berlín, ícono justamente de la Guerra Fría. A partir de la ruptura, de la caída de este muro, se va a abrir toda una serie de reformas que va a dar paso a la reunificación de los dos estados alemanes. Para poder pensar este proceso de reunificación, tenemos que volver un poco hacia atrás y pensar el marco jurídico en el que se produce después el proceso de reunificación. Y en este sentido hay todo un debate y hay una serie de teorías o posiciones jurídicas que se van a plantear allí en Alemania, y que una de esas teorías es la que va a después dar lugar al proceso de reunificación. La pregunta básica, fundamental es: ¿cuál es la patria alemana? ¿Cuál de los dos estados tiene en sí la cualidad de ser el estado alemán? Esta pregunta surge fundamentalmente cuando nacen los dos estados alemanes en 1949, la República Federal Alemana en mayo y la República Democrática Alemana el 7 de octubre. Entonces se produce un intenso debate entre los juristas alemanes. Una de las teorías, que es la que va a llevar adelante el proceso, va a ser la teoría de la identidad. ¿Qué significa? Que uno de los dos estados alemanes, en este caso se piensa que es la República Federal Alemana, es idéntico al Reich, pero esa identidad se limita al poder estatal y no concierne al territorio, porque hay una parte del territorio alemán que va a estar ocupado por la República Democrática Alemana. Esta también se puede llamar como la teoría del estado núcleo o la doctrina Holstein, que es la que después se lleva adelante para producir la reunificación. Otra de las teorías es la de los dos estados, que considera que el Reich dejó de existir y sobre su territorio, el que ocupaba, le han sucedido dos estados distintos, ambos dotados de la cualidad de sujeto internacional. Entonces Alemania ya no se encarna en un estado global y no es más que un estado en un espacio geográfico. Otra versión de la identidad más radical es la de la congruencia, y plantea que hay congruencia y coincidencia entre el poder estatal y el territorio. El poder estatal se extiende incluso si la efectividad no se produce. Otra de las teorías es la teoría de la guerra civil, que plantea que hay dos órdenes jurídicos parciales que reivindican simultáneamente la representación exclusiva del Estado global. Para cada uno de ellos, el gobierno adverso es considerado como un poder insurgente local. La teoría de la secesión plantea que la identidad está en la República Federal Alemana, pero la República Democrática ha hecho secesión de ese territorio, se ha separado del Estado global y ha creado un orden al que se le reconoce la cualidad de Estado.
La teoría del techo plantea o constata la existencia de dos órdenes parciales, que son las dos repúblicas alemanas, en el interior de un Estado global. Plantea que el Reich subsiste y conserva su capacidad jurídica, aunque no tenga capacidad de actuar. La posición de la República Federal fue determinada categóricamente desde su creación. El 21 de abril de 1949, el canciller Konrad Adenauer señaló: la República Federal se considera responsable de la suerte de 18 millones de alemanes que viven en la zona soviética. Solo ella es competente para hablar en nombre del pueblo alemán. A su vez, también en abril de 1954 plantea: no existía y no existirá más que un único Estado alemán. Solo los órganos de la República Federal representan este Estado que no ha desaparecido nunca. El gobierno federal toma la teoría del Estado núcleo, o sea que el Estado global alemán no ha desaparecido. La República Federal se identifica con él, reivindica así su representación exclusiva. La soberanía de la República Federal se asentaba sobre los Länder constitutivos, pero la Ley Fundamental de Bonn de 1949 era aplicable a todos los alemanes y también abierta a la adhesión de otras partes de Alemania. Se concedía así que existía un poder establecido en la zona soviética, pero sin la legitimidad que le da un Estado. La ley fundamental prevé para esta posterior unión de estas dos Alemania dos vías. Una es el artículo 146. Allí la ley fundamental prevé la elaboración de una constitución para una Alemania unida, que hubiese superado así la división. El artículo 23, que plantea que la presente ley entrará en vigor en otras partes de Alemania tras la incorporación de estos territorios. La anexión del Sarre se consideraba como el primer paso. Se prevé la reunificación por adhesión de otras partes de Alemania en sus fronteras de 1937. La doctrina Hallstein fue formulada especialmente después del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Federal Alemana y la Unión Soviética, que se da en septiembre de 1955. Ahí el gobierno de Moscú estaría representado en Bonn y en Berlín Este, y la capital soviética recibiría los embajadores de las dos Alemanias. Sin embargo, Adenauer insiste en la doctrina Hallstein y poco tiempo después, en diciembre de ese mismo año 1955, declaró que la República Federal Alemana se verá en la obligación de romper relaciones diplomáticas con todo Estado que reconociese el gobierno de la zona soviética. Esto significó un éxito diplomático muy importante, ya que va a impedir el reconocimiento de la República Democrática Alemana, especialmente por estados de África y de Asia que deseaban plantear o solicitar ayuda económica a la República Federal Alemana. Desde el otro lado, desde la República Democrática Alemana, también se plantean algunas interpretaciones que se van modificando en relación a el transcurso del tiempo. Desde 1949 a 1951, la República Democrática se proclamó como idéntico al Estado global. Entonces, pretendía actuar en nombre de toda Alemania. Y esto, por ejemplo, se ve plasmado cuando firma con Polonia un tratado sobre el reconocimiento de la línea Oder-Neisse en julio de 1950. A partir de 1951 a 1953, plantea que Alemania había desaparecido por la capitulación incondicional. La República Democrática Alemana no es pensada ahora como idéntico al Estado global, sino que el Reich había desaparecido en tanto sujeto de derecho internacional, y el 8 de mayo de 1945
se estableció un nuevo orden y fueron creadas instituciones jurídicas nuevas en virtud del Acuerdo de Potsdam. Ya hacia 1953 y 1955 y posteriormente se fue dando en forma gradual la posición que sostenía que en Alemania existían en realidad dos estados y que la unidad no podía lograrse más que iniciando negociaciones entre ambos. Esta posición fue adoptada definitivamente a partir de la Cumbre de los Cuatro en julio de 1955 y también se plantea en 1956 cuando el ministro de Relaciones Exteriores en el Parlamento dice que mientras existan en el territorio alemán dos estados, ambos serán sucesores del antiguo Reich. Hacia fines de 1970 nos vamos a encontrar con que se produce el fin del deshielo y la agudización del enfrentamiento entre el este y el oeste. Esto lo encontramos en una sucesión de hechos y va a ser importante el papel de Alemania en esta situación. Por un lado, las naciones occidentales perciben un incremento en los programas armamentísticos de la Unión Soviética en las zonas bajo influencia soviética. Esto produce un temor desde Alemania Federal y en 1973, por iniciativa del canciller alemán Schmidt, ya Willy Brandt no se encontraba en la Cancillería, promueve que la OTAN realice una amenaza con movilizar misiles nucleares de alcance medio estadounidenses si la Unión Soviética no mostraba voluntad de desmantelar sus nuevos misiles SS-20. Por otro lado, la Unión Soviética lo que produce es la invasión a Afganistán. Este momento es de gran tensión y se pone en funcionamiento la doctrina Brezhnev que plantea que cuando fuerzas hostiles al socialismo tratan de cambiar el desarrollo de algún país socialista hacia el capitalismo, se convierte no solo en un problema del país concerniente, sino en un problema común que concierne o alude a todos los países socialistas. Todas estas cuestiones que estamos planteando va a tener su incidencia sobre la cuestión alemana. En Alemania, en 1982, asume en la República Federal Alemana Helmut Kohl, de la democracia cristiana, como canciller alemán. Mientras tanto, en la República Democrática Alemana, en los 70 estuvieron marcados por el apogeo y la posterior decadencia de la etapa de Erich Honecker, que asume en 1971. El camino hacia la posterior caída del régimen del Este estuvo influenciada por la evolución de los acontecimientos y acciones que sucedieron en la Unión Soviética, potencia líder del bloque al que pertenecía la República Democrática Alemana. Con la llegada de Mikhail Gorbachev, el secretario general del Partido Comunista, en marzo de 1985, y sobre todo con la difusión de los lemas Perestroika y Glasnost, grandes cambios van a influir en la visión de los dirigentes soviéticos, de su ambiente internacional y en la idea que hacen ellos de su acción en el mundo. El nuevo gobernante entonces va a plantear, recuerden que lo habíamos trabajado, que los estados son interdependientes y así van planteando una política diferente. Se cree que la Unión Soviética cambia las estrategias porque en los años 70 el país había sufrido un gran estancamiento económico. La carrera armamentista se había llevado a cabo, pero en detrimento de lo que era la economía civil, y ese sistema ya no se podía soportar. Al mismo tiempo, los Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan había renovado la carrera armamentista con el diseño del lanzamiento de lo que se denominó la Guerra de las Galaxias. La Unión Soviética ya no podía llevar a cabo una respuesta nueva a la escalada de la administración de Reagan. De esta manera, la Unión Soviética presenta nuevos objetivos que se van a dirigir a la coexistencia pacífica y lo que es el desarme, y allí toda la serie de reuniones y cumbres entre Reagan y Gorbachev.
Asimismo, en la República Democrática Alemana, el régimen comunista también estaba sufriendo grandes cambios. Durante la década de los 80 se produjo un crecimiento de lo que es la disidencia dentro de la República Democrática Alemana, que estuvo en relación directa con el retroceso del nivel de vida. Las medidas sociales impulsadas por las autoridades para evitar su descenso no lograron evitarlo. Los sectores más sensibilizados de la población empezaron a movilizarse ante lo que ellos consideraban la militarización a ultranza de la sociedad, tanto por la aplicación de leyes muy represivas como por el reforzamiento de una educación llamada patriótica. La disidencia, los grupos disidentes, se mostraron firmemente dispuestos a rechazar la política impulsada por el partido y en concreto la consigna invocada por Honecker de paz armada. Los principales grupos de oposición que comenzaron a surgir fueron grupos de carácter pacifistas y ecologistas, como por ejemplo uno llamado Iniciativa por la Paz y los Derechos Humanos, creado en 1985, o la Biblioteca del Medio Ambiente, fundada en Berlín en 1986. Desde comienzos del 89, las autoridades de la República Democrática plantearon una persecución de contrarrevolucionarios. El régimen se mantenía a través de la manipulación de resultados electorales. El gobierno tenía conocimiento que durante todo el año 1989 salieron de la República Democrática Alemana cerca de 400.000 personas, fundamentalmente población joven y muy calificada, a través de Hungría. Acá la posición de Hungría va a ser muy importante. La oposición al gobierno producía movimientos y sacaba a la calle a la población, produciendo manifestaciones en las principales ciudades del país, en Leipzig, en Dresden y el mismo Berlín Oriental. Una de estas manifestaciones, que se produce el 16 de octubre, produce la dimisión de Honecker, que fue reemplazado por Egon Krenz. La posición de Hungría fue sumamente importante. Hungría había dado ya todo un paso hacia el Estado de Derecho y una independencia política, y esto va a tener un impacto en la evolución del régimen de la República Democrática Alemana. Muchos alemanes, ¿cómo se sucede en esta situación? Muchos alemanes orientales empezaron a huir de la República Democrática Alemana de manera masiva cuando Hungría, en un gesto que no tenía especial relación con los asuntos alemanes, pero sí produce una consecuencia muy importante, ya que Hungría elimina las restricciones en su frontera con Austria. Entonces los alemanes orientales que estaban en Hungría o están de vacaciones o estaban en Hungría, descubrieron un paso franco a través de Austria hacia Alemania Occidental, donde cuando llegaban allí tenían el derecho de entrada y ciudadanía en forma automática. Así pasaban unas 5.000 personas por día. Este éxodo creció unos meses después, cuando Hungría derogó un acuerdo con Alemania Oriental y se convirtió en el área de tránsito de emigración masiva de los alemanes a Hungría y de ahí a Austria y la República Federal Alemana. En una visita que Gorbachev hace a Berlín, le dio a entender a Honecker que no recibiría ayuda de la Unión Soviética para reprimir este movimiento. Posteriormente también se produce esta migración a través de Checoslovaquia. Plantean así algunos autores que el telón de hierro se había levantado. Johannes Rau, presidente de la República Federal Alemana, posteriormente va a plantear que la inteligente política de Hungría, el realismo y la prudencia de Mikhail Gorbachev, el apoyo sólido de Estados Unidos y no en último lugar la mano tendida de la Comunidad Europea, hace que la historia de aquellos meses es concebida sin todo ello y quedará para siempre grabada en nuestra memoria. Esta migración masiva va a producir
ya se encontraba cerca. La reunificación o camino hacia la reunificación de Alemania. La mayoría de los ciudadanos de la República Democrática Alemana tenían en mente algo más que reformas que le dieran mayor libertad, sino que querían que la República Democrática se integre a un sistema que sea más democrático, pero también más próspero económicamente. Ante el vacío de poder cada vez más evidente en la República Democrática, el 1 de diciembre de 1989 fue abolido el principio constitucional del papel dirigente que tenía el Partido Comunista. Así, de esta manera, el régimen del socialismo real en Alemania del Este había dejado de existir. El 4 de abril de 1990 quedaba constituido el nuevo gobierno de la República Democrática, encabezada ahora por Lothar de Maizière, el líder de los demócratas cristianos. A partir de ese momento, su principal objetivo fue impulsar el proceso de reunificación. El 18 de mayo era firmado el Tratado Interestatal de Unión Monetaria, Económica y Social entre la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana, cuya entrada en vigor quedaba fijada para el día 1 de julio. En consecuencia, se toman medidas para integrar los territorios de ambos estados, y se hizo a través del artículo 23 de la Ley Fundamental, ya que la vía del artículo 146 hubiera sido necesario un proceso constituyente. Para dar más celeridad, se plantea la unificación a partir del artículo 23. El 31 de agosto era rubricado en Berlín el Tratado de Unificación, que fijaba las modalidades de transición y de adaptación de los dos sistemas en los campos jurídicos, económicos y sociales. Finalmente, el 12 de septiembre era proclamada la plena soberanía de Alemania. El 3 de octubre es desde entonces fiesta nacional, ya que ese día los Länder de la ex República Democrática Alemana quedaban integrados en forma plena en la República Federal con el amparo de la Ley Fundamental. Finalmente, el 2 de diciembre de 1990 tenían lugar las primeras elecciones generales en la nueva Alemania unificada. Los autores señalan que la situación favorable de las relaciones entre las grandes potencias fue aprovechado especialmente por Helmut Kohl para obtener garantías para que su proyecto de unificación pudiera llevarse adelante. Así plantean que, si bien el muro fue un símbolo de la división de Alemania, la puerta de Brandenburgo lo es de su unidad. En relación a las cuestiones alemanas, podemos encontrar que en febrero de 1990 en Ottawa, los representantes de los 4 estados ocupantes concluyeron un acuerdo sobre los principios de una negociación 2+4 referentes a las condiciones de la reunificación. En este 2+4 planteaban que corresponde a las dos Alemanias el arreglo de todas las cuestiones de índole interna, y en relación a las 4 potencias ex ocupantes se unirían para precisar cuestiones externas, incluyendo la seguridad de los estados limítrofes. En este sentido, sobre todo la preocupación era en relación a Polonia y las fronteras. Dentro de este marco, en julio de 1990, se produce un acuerdo entre Kohl y Gorbachev que planteaba que la Alemania unificada quedaría limitada en sus efectivos, en su fuerza, a 270.000 hombres. Y en un acuerdo posterior, ya con la firma del Tratado 2+4, es decir, en septiembre de 1990, Alemania se comprometía a no brindar ayuda militar a un país en guerra con la Unión Soviética por el lapso de 20 años. Esto se da en el marco del Tratado 2+4 en la firma definitiva. Y aquí encontramos el importante Tratado 2+4 firmado en Moscú en septiembre de 1990, que plantea en sus puntos
Estos puntos fueron presentados por Helmut Kohl y fue aceptado como base para la reunificación también de los estados alemanes. El Tratado 2+4 lo que hace es resolver la cuestión de política exterior. En este tratado se plantea que la Alemania Unida va a comprender los territorios de la República Federal Alemana, la República Democrática Alemana y de Berlín en su conjunto, o sea, los dos sectores, tanto oriental como occidental. Plantea que Alemania y Polonia confirmarán la frontera existente entre ellas por un tratado que va a tener fuerza obligatoria en virtud del derecho internacional. La Alemania Unida plantea que no tiene ninguna reivindicación territorial de clase respecto a otros estados y no va a formular ninguna en el futuro. Esta cuestión lo que hace es reafirmar los tratados establecidos en la década de 70, el de Moscú y de Varsovia, planteado en la Cancillería de Brandt. Alemania renunciaba a poseer y controlar armas nucleares, biológicas y químicas y a reducir sus fuerzas armadas. Las fuerzas soviéticas se comprometen a retirarse de la República Democrática de Berlín al 31 de diciembre de 1994. Se daba libertad a Alemania de integrarse a alianzas. Esto es, pensaba Alemania como integrándose a la OTAN, que es lo que hace posteriormente, y justamente en este punto es donde tiene su importancia ese tratado de neutralidad que había mencionado anteriormente entre Kohl y Gorbachev, donde Alemania se comprometía a no tomar alianzas contra la Unión Soviética por el lapso de 20 años. También el tratado vuelve a plantear la plena soberanía de Alemania. Declaran también que la paz solamente surgirá del territorio alemán y que las fuerzas alemanas no se van a integrar a la OTAN hasta el retiro de las fuerzas soviéticas. Así queda, con estas cuestiones de política exterior y el proceso interno, la Alemania queda unificada, constituida en un Estado democrático federal y continúa así integrada a la Unión Europea, a la Alianza Atlántica y así el Grupo de los Siete. Inmediatamente después de la unificación, la República Federal tuvo que plantear un proceso de ayuda económica muy importante a los 5 nuevos estados federados, en los cuales lo que fueron los servicios públicos, las carreteras, el sistema educativo y los trabajadores realmente en un estado de deterioro y con salarios sumamente bajos. Los Länder del Este tuvieron que afrontar dos desafíos muy importantes. Uno, la dura competencia en el mercado capitalista europeo, y por otro, la pérdida de sus tradicionales socios comerciales en el este, en el marco del Comecon, especialmente después de la Unión Monetaria de 1990. Nada pudo impedir el hundimiento industrial de la República Democrática y la necesaria financiación y sostenimiento de la República Federal, ahora unificadas en un solo Estado. O sea, la dimensión de la tarea de equiparar las antiguas zonas del este de Alemania con las prósperas zonas occidentales fue muy grande. Llevó mucho tiempo el desmantelamiento de un sistema socialista y también el desmantelamiento del muro, pero el muro invisible, que incluso persiste de alguna manera entre los alemanes en materia mental y también sentimental.